y la doctrina de la seguridad internacional. Por otro lado, el contexto internacional a nivel eclesial era de un proceso de reforma en su identidad y en la misión de la Iglesia, impulsado por el Concilio Vaticano II, que se clausuró en 1965, y las conferencias episcopales de América Latina, celebrada en Medellín, la segunda, en 1968, y Puebla, 1979. Podemos decir que este es el contexto a nivel internacional y a nivel eclesial. Ahora el contexto nacional de la década de los 60 y 70, pues era una década dominada por una dictadura militar que venía desde los años 32, caracterizada por cometer graves violaciones a los derechos humanos. Y a nivel eclesial, nos encontrábamos con una iglesia que empezaba a asumir esas opciones pastorales del Concilio Vaticano II y de las conferencias episcopales de Medellín y de Puebla. Este es el contexto, podemos decir, nacional e internacional de la década de los 70, donde Monseñor Romero actúa y desarrolla su ministerio pastoral. Siguiente presentación. En este sentido, el pensamiento teológico que tuvo Monseñor Romero sobre los derechos humanos lo fundamentó en la concepción bíblica que tiene sobre el ser humano, pero también en la doctrina del magisterio de la Iglesia que ha desarrollado también sobre el ser humano. Él le llama el nuevo humanismo cristiano. Así le llama Monseñor Romero a esa visión de hombre o la antropología, ¿verdad?, cristiana, que se fundamenta en la Sagrada Escritura y en el magisterio de la Iglesia. Esto lo desarrolló este pensamiento humanista. Monseñor Romero más bien lo expuso en el discurso que pronunció el 14 de febrero de 1978, a propósito de recibir el doctorado honoris causa de parte de la Universidad de Georgetown, la Universidad Jesuita de los Estados Unidos. Y les cito lo que dijo en ese discurso el 14 de febrero de 1978. Dijo: al concluir el concilio, su santidad Pablo VI pudo desafiar a los humanistas modernos que renunciaban a la trascendencia de las cosas supremas, a reconocer el mérito del nuevo humanismo del concilio. También nosotros, les dijo el Papa, y más que nadie, somos promotores del hombre. Al hombre en cuanto tal, este concilio le ha reconocido su vocación fundamental a la plenitud de derechos y a una trascendencia de destinos. Sus supremas aspiraciones a la existencia, a la dignidad de la persona, a la honrada libertad, a la cultura, a la renovación del orden social, a la justicia, a la paz, han sido purificadas y estimuladas. Y eleva hasta su máxima vertiente teológica este irrenunciable servicio de la Iglesia a la dignidad humana. Eso es lo que es una parte del discurso de Monseñor Romero del 14 de febrero del 78, donde él expone la antropología que él tiene, que es la antropología del concilio, del magisterio de la Iglesia y de las Sagradas Escrituras. Entonces, este planteamiento obliga a revisar de forma general, aunque sea en esta ocasión, la concepción del ser humano que tuvo el Concilio Vaticano II.
Y el documento que desarrolla de una manera más sistematizada la antropología cristiana sobre el ser humano es la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que significa gozos y esperanza. En ella se encuentra la visión que la Iglesia tiene sobre el ser humano. Menciono algunos elementos. El hombre para la Iglesia es el ser creado a imagen y semejanza de Dios, poseedor de una dignidad inalienable, compuesto por cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad, creado para ser libre, herido por el pecado, pero redimido por Jesucristo, y que el misterio del hombre no se aclara sino en el misterio del Verbo encarnado. Esto, entre otros elementos de la antropología cristiana que expone el Concilio Vaticano II, sobre todo en Gaudium et Spes. Siguiente lámina. Monseñor Romero se comprometió con este nuevo humanismo integral que impulsó la Iglesia Universal de forma preferencial con los pobres, marginados y reprimidos por los sectores dominantes. En ese mismo discurso del 14 de febrero, él expone su opción por la defensa de los derechos humanos. En ese mismo discurso del 14 de febrero. Cito otro texto que él pronunció en el discurso. Dijo lo siguiente: también he querido interpretar este obsequio espiritual y cultural de la Universidad Georgetown a nuestra iglesia como un gesto y una voz de solidaridad que inspiran aliento y esperanza a los que sufren aquí, en formas tan diversas y humillantes, el atropello de sus derechos fundamentales. Porque esta motivación de honor que Georgetown ha sentido para venir a rendirme este homenaje inolvidable, se ha originado allí, en la triste experiencia de los ultrajados a quienes esta iglesia ha sentido el deber de defender, denunciando los ultrajes. Y esta voz de defensa y de denuncia, que muchas veces ha sido interesadamente denunciada, distorsionada y calumniada, o ingenuamente incomprendida, se siente hoy esclarecida, robustecida y estimulada. Aquí, Monseñor deja plasmado su opción por la defensa de los derechos humanos que se inspira en ese nuevo humanismo cristiano que ha impulsado el Concilio Vaticano II. Pues bien, inspirado en este nuevo humanismo, Monseñor Romero desarrolló su pensamiento y compromiso con los derechos humanos desde que él era sacerdote. No pensemos que Monseñor Romero habló de los derechos humanos siendo arzobispo en febrero del 77 aquí en San Salvador. No. Desde sacerdote, él siempre venía hablando de los derechos humanos. Y por eso quiero que revisemos algunos planteamientos que desarrolló a lo largo de su ministerio pastoral en la prensa escrita. Vamos a presentar, correcto, vamos a presentar un documento en Word donde yo les he seleccionado algunos pensamientos que él desarrolló a lo largo de su ministerio, desde que era sacerdote hasta el día de su martirio. Entonces, a lo mejor para algunos de ustedes estos textos van a ser novedosos, ¿verdad? Porque no los conocemos, no están a la mano de todos, ¿verdad? Sí están publicados, pero cuesta encontrarlos. Por ejemplo, comienzo. Cuando en 1967, siendo sacerdote, él era director del semanario Chaparrastique en San Miguel, un periódico eclesiástico. Y vean lo que él dijo y lo plasmó, ¿verdad? Lo documentó en estos textos. Dijo lo siguiente: pero la
Pero la verdad es que nuestra maravillosa encíclica Populorum Progressio, eso significa PP, o el progreso de los pueblos, que es la encíclica de Pablo VI, no es ni marxista ni capitalista. No está ni a la izquierda ni a la derecha, sino del lado de los que sufren, de los que padecen hambre material y cultural, del lado de los pobres y de los débiles, del lado del evangelio. Miren qué interesante. Lo que dijo siendo sacerdote en 1967, estando en San Miguel, ¿verdad? Él, de alguna manera, sintió que esta encíclica de Pablo VI, llamada El Progreso de los Pueblos, de alguna manera se visibilizaba las víctimas y los pobres víctimas de grave violación de derechos humanos. Por eso él escribe ese texto. Ahora vayámonos al 1971. Aquí ya él es obispo auxiliar de San Salvador, porque él fue ordenado obispo auxiliar en 1970. Pero también él es el secretario del CEDAC, ¿verdad? Del Consejo del Episcopado de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, en este periódico, en 1971, ya siendo director del periódico Orientación, que Monseñor Luis Chávez se lo designó esa tarea, escribió lo siguiente: los campesinos no son parias. Los trabajadores agrícolas son también ciudadanos. Tienen exactamente los mismos derechos que todos los demás hombres. No les neguemos las mejoras que exige su altísima dignidad de ser humano. Hagamos algo por liberarlos de la miseria. Procuremos para ellos y para sus hijos mejores condiciones de vida. Miren qué interesante. Siempre Monseñor Romero fue sensible a los campesinos. Bueno, él venía de ese ambiente campesino y sabía cómo se explotaba los grandes terratenientes con sus monocultivos, caña de azúcar, algodón y café, cómo explotaban a los trabajadores. Y aunque los precios de los productos fuera bueno, no incrementaban el salario. Por eso decía, los campesinos no son parias, o sea, no son personas sin derechos, discriminadas, ¿verdad? Y que no valen nada, ¿no? Son también ciudadanos, poseen dignidad. Eso es lo que dijo en el 71. Continuemos subiendo el documento. Vamos a ver lo que dijo ya siendo arzobispo de San Salvador en 1977. Vean lo que dice, ya siendo arzobispo. Pero, ¿qué tiene el hombre para que le tengamos tanto respeto? Hemos sido creados por Dios. Y lo que no hizo con las otras cosas, lo hizo conmigo, con ustedes. El santuario íntimo de la creación es el hombre, porque en ninguna otra cosa puso Dios tanto de sí mismo como en el corazón del hombre, de la mujer, de un niño, de un anciano, de un joven. ¿Qué es esa originalidad del hombre en medio de la creación? Ser libre, ser inteligente, pero sobre todo esa inmensa capacidad de amar. Qué felicidad sintiera, hermanos, si como fruto de esta palabra que yo les estoy transmitiendo de parte de Dios, despertara en la intimidad de cada corazón que me escucha la inquietud de hacer florecer más esa capacidad de amor que lleva a ese respeto a su propia dignidad, y desde su propia dignidad y su propio amor respetar la dignidad de los otros. Entonces, ven qué interesante cómo ya su pensamiento teológico sobre los derechos humanos va profundizando, se va progresando a medida que la realidad es madura, la realidad se impone.
Y dijo en otro texto, que lo ha citado el compañero, ya en las últimas homilías, nada me importa tanto como la vida humana. Es algo tan serio y tan profundo, más que la violación de cualquier otro derecho humano, porque es la vida de los hijos de Dios y porque esa sangre no hace sino negar el amor, despertar nuevos odios, hacer imposible la reconciliación y la paz. Lo que más se necesita hoy aquí es un alto a la represión. Eso lo dijo Monseñor Romero en sus últimas homilías. Sigamos el otro texto, veamos otro texto. Y continúa diciendo, la Iglesia pues defiende los derechos humanos de todos los ciudadanos. Debe sostener con preferencia a los más pobres, débiles y marginados. Promover el desarrollo de la persona humana, ser la conciencia crítica de la sociedad. Formar también la conciencia cristiana de los creyentes y trabajar por la causa de la justicia y de la paz. Y finalmente, el último texto, dijo Monseñor Romero, es un deber de los gobiernos respetar y canalizar el derecho de igualdad y de participación. Es interesante que a medida en Monseñor Romero iba avanzando en su ministerio como arzobispo, él tiene claro que las obligaciones del Estado son respetar los derechos humanos de la población, pero también garantizar esos derechos. Es decir, garantizar el goce, ¿verdad? El goce de los derechos fundamentales, la vida, la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y todos los derechos que son económicos, sociales, políticos y culturales. Entonces, volvamos a las láminas, volvamos a la lámina número 5, después de exponerles estos breves pensamientos de Monseñor Romero desde que era sacerdote, finales de la década de los 60, hasta como arzobispo. Como él, veamos la siguiente lámina, después de esta que está presentada. Bien, el nuevo humanismo cristiano que Monseñor Romero, que asumió Monseñor Romero en su ministerio pastoral, le comprometió con la defensa de la dignidad humana. Y nada humano tiene que ser extraño al corazón de la Iglesia, lo dijo. Este compromiso supera la visión reduccionista del ser humano que ya la tercera conferencia del episcopado latinoamericano en el 79 en Puebla lo señaló. ¿Cuál era la visión reduccionista? Esa visión parcial del ser humano que atentaba contra el mismo ser humano. Por ejemplo, era la visión determinista, la visión psicologista, la visión economicista, estatista y la visión cientista. Esto lo encontramos en el documento de Puebla desarrollado y explicado. Entonces, como ven ustedes, el humanismo que Monseñor Romero desarrolló era un humanismo integral, donde veía a la persona en su integridad, es decir, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. No una parte de esa persona, sino la totalidad. Y ese humanismo le llevó al compromiso de los derechos humanos. Veamos la siguiente lámina. En esta lámina vamos a tocar el subtema del progreso o del desarrollo integral de la persona. Hay que decir que el tema del progreso o desarrollo integral del ser humano lo fundamentó en la encíclica de Pablo VI, la Populorum Progressio. Esta encíclica fue publicada en 1967, 2 años después del Concilio Vaticano II. El pensamiento social cristiano entiende que el desarrollo no se reduce al crecimiento económico, dijo el Papa Pablo VI. No podemos decir nosotros que en un país
que haya crecimiento económico, que el PIB ha crecido tantos puntos, entonces por lo tanto ya hay desarrollo para todas las personas. No. El desarrollo, la iglesia no lo entiende como un desarrollo económico, va más allá. Es decir, el desarrollo debe ser integral, en cuanto que debe de promover a todos los hombres y a todo hombre. En ese sentido, Monseñor Romero citaba con frecuencia el número 20 de la encíclica Populorum Progressio. Le voy a leer, a citar algún párrafo del número 20 de la Populorum Progressio. Dijo Monseñor, citando a esta encíclica, dijo en el número 20, si para llevar a cabo el desarrollo se necesitan técnicos, cada vez en mayor número, para este mismo desarrollo se exige más todavía pensadores de reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno hallarse a sí mismo, asumiendo los valores superiores del amor, de la amistad, de la oración y de la contemplación. Así podrá realizar en toda su plenitud el verdadero desarrollo, que es el paso para cada uno y para todos de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Miren qué interesante. Para Monseñor Romero, para Magisterio de la Iglesia, este es el desarrollo. Pasar de condiciones de vida menos humanas a condiciones de vida más humanas. Y esas condiciones de vida más humanas es el goce, el respeto y garantía de los derechos humanos. Veamos la siguiente lámina. El nuevo humanismo cristiano le llevó a comprender la dimensión política de la fe cristiana. Fíjense bien, ese nuevo humanismo a Monseñor Romero le llevó a comprender la dimensión política de la fe cristiana. Es decir, la incidencia que tienen los valores del evangelio en la sociedad, sobre todo en un Estado que no respeta ni garantiza los derechos humanos. Y este tema lo dejó bien plasmado Monseñor Romero en otro discurso que pronunció a propósito de otro doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de Lovaina en Bélgica el 2 de febrero de 1980. ¿Qué dijo ahí Monseñor Romero? Cito un extracto del discurso. Sencillamente voy a hablarle como pastor que, juntamente con su pueblo, ha ido aprendiendo la hermosa y dura verdad de que la fe cristiana no nos separa del mundo, sino que nos sumerge en él. De que la iglesia no es un reducto separado de la ciudad, sino seguidora de aquel Jesús que vivió, trabajó, luchó y murió en medio de la ciudad, en la polis. En este sentido, quisiera hablar sobre la dimensión política de la fe cristiana, en el sentido preciso de las repercusiones de la fe para el mundo y también de las repercusiones que la inserción en el mundo traen para la fe. Miren qué interesante. Esto es novedoso para Monseñor Romero. Este pensamiento no lo tenía ya ni como sacerdote ni como obispo auxiliar, sino que ya lo va descubriendo él como arzobispo, ¿verdad? Que el nuevo humanismo le lleva a una defensa de los derechos humanos, pero que esa manera de vivir la fe tiene, o sea, la fe tiene una incidencia política en la sociedad, no es neutra, tiene que incidir, y esa incidencia tiene un costo, por supuesto. Monseñor Romero explicó que la encarnación de la iglesia y de la fe en el mundo de los pobres, es decir, ponerse en defensa de los pobres, le trajo como consecuencia una violenta y sistemática persecución a ese sector de la iglesia comprometida. Esta era la consecuencia, por haber asumido el humanismo, la defensa de los derechos humanos y la dimensión política de la fe. La consecuencia por haberse encarnado en el mundo de los pobres
le trajo como consecuencia una violenta y sistemática persecución de parte del Estado y los grupos de poder que funcionaban bajo el Estado, llámense oligarquía, llámense ejército y cuerpos de seguridad, paramilitares como escuadrones de la muerte, incluso también el imperialismo, ¿verdad? Que tuvo que ver también en su muerte. Veamos la siguiente lámina. Continuando con la idea anterior, hay que decir que ante las organizaciones internacionales que han reconocido el compromiso por la promoción y defensa de los derechos humanos en Monseñor Romero, está la Organización de las Naciones Unidas. Esta organización, reunida el 21 de diciembre del 2010, proclamó el 24 de marzo, fíjense bien que lo acabamos de celebrar, como Día Internacional de la Verdad. Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las violaciones graves a los derechos humanos y para la dignidad de las víctimas. Miren hasta dónde llegó, hasta dónde trascendió Monseñor Romero. El 24 de marzo se celebra el Día Internacional de la Verdad, en honor a Monseñor Romero, pero también en honor a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Cito unos considerandos que las Naciones Unidas, que en su resolución, ¿verdad? Las Naciones Unidas argumentó para tomar esta decisión. Cito algunos considerandos. Dijo las Naciones Unidas, reconociendo además al mismo tiempo la importancia de rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido en ese empeño. Segundo, reconociendo en particular la importante y valiosa labor de Monseñor Óscar Arnulfo Romero de El Salvador, quien se consagró activamente a la promoción y protección de los derechos humanos en su país, labor que fue reconocida internacionalmente a través de sus mensajes, en los que denunció violaciones a los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables. Reconociendo los valores de Monseñor Romero y su dedicación al servicio de la humanidad. En el contexto de conflictos armados, como humanista, consagrado a la defensa de los derechos humanos, la protección de la vida humana y la protección de la dignidad del ser humano, sus llamamientos constantes al diálogo y su oposición a toda forma de violencia para evitar el enfrentamiento armado, que en definitiva le costó la vida el 24 de marzo de 1980. En base a esto, considerando, por unanimidad, la Asamblea votó para que el 24 de marzo se declarara como Día Internacional del Derecho a la Verdad y Día Internacional del Derecho a las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos. Como para finalizar, como pueblo salvadoreño y particularmente como comunidad académica, nos llenamos de orgullo por haber tenido entre nosotros al humanista más grande del siglo XX, al patriota más comprometido con la defensa de la dignidad humana, sobre todo comprometido con los sectores que se encontraban en condición de vulnerabilidad. Queridos participantes, siento pues que este tema, el del el pensamiento de Monseñor Romero sobre los derechos humanos, para nuestra fe cristiana es fundamental, porque la defensa de los derechos humanos es constitutiva a la fe cristiana, no es un añadido, sino un elemento esencial de la fe cristiana. Bueno, espero pues que estos pensamientos, ¿verdad?, les ayuden mucho, ¿verdad?, nos ayuden a la reflexión personal, a la reflexión comunitaria y sobre todo pues a nuestra academia, porque también nosotros debemos de asumir ese humanismo cristiano, ese humanismo nuevo en defensa de la dignidad de la persona humana en los nuevos contextos
de violación a los derechos humanos. Si bien es cierto, en la época de Monseñor Romero estaba una dictadura militar, ¿verdad?, que violaba sistemáticamente, ahora ya no lo está, pero tenemos también nuevos contextos de violación a los derechos humanos. Muchas gracias por su atención, ¿verdad? Y esperamos estar abiertos al diálogo entre todos. Muchas gracias. Gracias, doctor, por el aporte que esta noche nos ha hecho haciendo una reflexión sobre esa dignificación que a través de Monseñor Romero puede dársele a la vida humana y cómo ésta pues puede ayudarnos como iglesia hasta el día de hoy. Así es que vamos a abrir un espacio para la reflexión, como también si hay preguntas en relación al tema expuesto esta noche. Y pues abrimos los micrófonos para todos aquellos que quieran o tengan alguna inquietud. Solo les vamos a solicitar que levanten su manita ahí donde están, vea, a través de los emojis, ¿verdad? Para poder darles el espacio y pues tener un orden a la hora de poder hacer las preguntas al doctor. Así que dejo el espacio abierto para que aquellos que quieran hacer preguntas o puedan añadir pues algún factor también determinante en la proyección de derechos humanos en la vida de fe. Damos el espacio a nuestro compañero Jimmy Flores que pueda hacer su pregunta al doctor. Muy buenas noches a cada uno de los que están conectados. Yo quisiera hacer quizás una pregunta sencilla, simple. ¿Cómo podríamos nosotros de alguna manera evidenciar el impacto que ha tenido Monseñor Romero en la sociedad salvadoreña? Gracias. No sé si escuchamos algunas 3, 4 intervenciones para dar respuesta. ¿Hacemos bloques o vamos una por una? Excelente. Bueno, si no, pues, si no llega una, voy a responder. Intentaré dar respuesta al compañero Jimmy. Bueno, el impacto de Monseñor Romero, de su pensamiento y de su legado en la sociedad de hoy, siento yo que ha sido muy grande. Porque Monseñor Romero ha trascendido las fronteras tanto de la iglesia como del país. Fuera de nuestra patria existen cantidad de colectivos que se han inspirado en su legado y están haciendo acciones de incidencia, inspirado en la promoción y en la defensa de los derechos humanos. Sin duda, pues, que en nuestro país quizás cuesta ver un poquito más ese impacto, pero me consta que hay muchas academias, por ejemplo, en las academias que la figura de Monseñor Romero, de hecho, tienen una cátedra, ¿verdad? Hay cátedra sobre Monseñor Romero, la Universidad del Salvador tiene una cátedra, la UCA, me imagino ustedes, Don Bosco. Entonces, que haya una cátedra sobre su pensamiento cristiano, su pensamiento humanista, a mí me parece fundamental. Porque si bien es cierto que tenemos que estudiar a Sócrates, ¿verdad? Que existió hace muchos años, ¿verdad? Y de diferentes filósofos, pero también tenemos que estudiar, pero también practicar el legado de Monseñor Romero. Recordemos pues que siempre un profeta es incómodo, ¿verdad? Un profeta va a ser siempre incómodo, sobre todo en su país, porque hay todavía estructuras sensibles que participaron en la autoría intelectual de su asesinato.
Entonces, como recuerden que es un crimen que sigue en la impunidad, es un crimen de lesa humanidad y que el Estado ha negado sistemáticamente justicia al caso. Entonces, hablar de Romero y de su proyecto incomoda, ¿verdad? A Romero muchas veces se le quiere encerrar en un camarín, ¿verdad? Silenciarlo, volverlo un personaje de piedad, pero olvidando su legado, en la valentía que tuvo de enfrentar a una dictadura militar, a una oligarquía que él le llamaba idólatra, que se había idolatrado a la riqueza, ¿verdad? Y a todo un conjunto de instituciones violadoras de los derechos humanos. Pero sin duda que el impacto de Monseñor Romero está ahí. Hay muchos niños, jóvenes, adultos que están inspirando. Y como sin duda, pues, hoy hay un poco más de libertad, creo pues que ya con más facilidad la gente se está acercando a su legado, lo está celebrando, lo están conociendo, estudiando, pero sobre todo lo están practicando. Y eso es lo que necesitamos, la práctica, poner en práctica su legado. Gracias. También, doctor, el licenciado Julio Castellanos tiene una pregunta para su persona. Y si ese otro participante, pues podemos añadirla y, como decía el doctor, pues poder hacer un bloque de preguntas y luego posteriormente él poderla contestar. ¿Una persona más que pueda añadirse? Bueno, escuchamos entonces a Julio. Bueno, muy buenas noches. Realmente interesante ver que Monseñor Romero no defendió los derechos humanos solo cuando llegó a ser arzobispo, sino desde mucho antes ya tenía una sensibilidad hacia el derecho humano. Claro, fue transformándose y fue acrecentando. Dos cosas que me llaman mucho la atención en el proceso de beatificación y canonización de Monseñor Romero. Una de ellas que en algún momento leí que cuando Joseph Ratzinger, que todavía no era el Papa Benedicto, tuvo en sus manos las homilías, los escritos, el diario de Monseñor Romero, dijo: yo fui a buscar un activista y encontré un pastor, porque al final de cuentas su mirada siempre fue como ese pastor de ovejas que están siendo amenazadas por un lobo muy serio, ¿no? Entonces, definitivamente su defensa por los derechos humanos es una defensa como un pastor. Y la segunda es que hace algunos años tuve la bendición de ir a una actividad a París, y de ahí eran estos días de marzo y me invitaron a una actividad en el centro de formación de Versalles que se llama Federico Sanam, y voy encontrando un montón, pero un montón de libros de Monseñor Romero traducido al francés, comentarios, homilías, pasajes del diario, y me llamaba la atención ver a muchos sacerdotes laicos de este centro de formación hablando con una propiedad de Monseñor Romero increíble. Y la discusión se centraba no tanto en que si merecía o no merecía ser canonizado, ya iba a ser canonizado en unos meses, sino qué posibilidad había de nombrarlo doctor de la Iglesia. Y eso me llamó la atención porque digo, realmente las enseñanzas son muy profundas para que estas personas de Europa, que siempre han sido muy eurocentristas, queriendo enseñarnos a nosotros los ignorantes de América Latina, ahora digan, estamos aprendiendo de un latinoamericano. Y me agradó mucho ver ese sentido. Así que esos dos comentarios, y quisiera saber su opinión, Padre Lucio, sobre esta situación del pastor y del doctor. Sí, cómo no. Bueno, gracias, Julio. Vean, en la cuarta carta pastoral
que Monseñor Romero presenta sobre el papel de la iglesia en la crisis actual del país, esa cuarta carta pastoral, él empleó un método sinodal de escuchar a las bases para luego redactar la carta. Y me llama la atención que uno de las opciones que allí escribe en la cuarta carta pastoral es fomentar la pastoral de acompañamiento. O sea, Monseñor Romero tiene claro que el pastor tiene que acompañar a sus ovejas. Y por eso es que él apoya mucho a los sacerdotes que están acompañando diferentes gremios. ¿Se acuerdan ustedes? El padre Neto Barrera acompañaba a los sindicatos. El padre Alfonso Navarro acompañaba a los colegios y universidades. Entonces, sin duda, pues que el pastor tiene que acompañar a la feligresía donde esté. Por eso citaba yo la Gaudium et Spes, y donde él lo cita también: nada humano hay de ajeno para la iglesia. Eso lo dijo el Concilio Vaticano II. No hay nada de lo que el ser humano hace que sea ajeno a la iglesia. Es decir, el pastor tiene que acompañar a sus feligreses o a la población donde esté. Por eso en los años 60 y 70 la iglesia estaba metida en las universidades. Tenía un sacerdote acompañando a los estudiantes, a los sindicatos, a los obreros. Bueno, el padre, él también, Beato Rutilio Grande, acompañaba a los campesinos. Entonces, creo yo que esa dimensión de acompañamiento la hemos perdido, lamentablemente. Cada vez la iglesia se ha ido reduciendo, encerrándose y perdiendo esta rica oportunidad de acompañar diferentes colectivos. Y acompañar como él lo dijo, como el beduino, cuando él pronunció la homilía del 11 de mayo de 1977, a propósito de la muerte de Alfonso Navarro, dijo que la iglesia o que el pastor tiene que ser como un beduino en el desierto, que va señalando el camino. Por allí no, es por aquí. Por allí no, es por aquí. Y la guía para el pastor son los valores del reino. Es el reino de Dios, son los valores del reino. Es por ahí donde hay que conducir a la sociedad. Por eso Monseñor Romero dijo: hay que construir una sociedad según el corazón de Cristo, ¿verdad? Entonces, pero si yo no estoy inmerso, no me encarno en esas realidades políticos sociales de la comunidad, de la población, entonces encerrado en una sacristía, encerrado en una oficina, no voy a lograr identificar los signos de los tiempos, como él le llamaba. Los signos de los tiempos es la presencia de Dios en medio del pueblo, pero también los signos del mal. Encerrado yo de espaldas al pueblo, no voy a conocer el sentir del pueblo, el sensu fidelius, ¿verdad? Lo voy a conocer estando con ellos, caminando. Y por eso vemos nosotros, hay un libro que Monseñor Osvaldo, obispo de Chalate, ha publicado que se llama Romeriando con Romero. Allí describe cómo Monseñor Romero acompaña a las comunidades de Guarquila, de Arcatao, del Paraíso, de La Palma, y muchas veces va a tomarse un atol, ¿verdad? Tomarse un atol con ellos, acompañar en la muerte de un líder, ¿verdad? A escuchar el sufrimiento de la gente. Entonces, por supuesto que Monseñor Romero no podemos decir que es un activista, de ninguna manera. Nunca fue un activista político que cargara los dados en favor de una organización política. No. Siempre su opción fue el reino de Dios. Su opción fue la opción preferencial por los pobres. Su opción fue el humanismo cristiano, la defensa de los derechos humanos. Y la última, pues, sin duda que cuando uno tiene la oportunidad de ir a Europa. Yo una vez estuve en Italia y estaba por cierto, fue para la canonización de Monseñor Romero. Y en una parada de autobuses
encuentro a un africano y nosotros andamos con camisa de Monseñor Romero, con camiseta, y nos dijo, San Romero, nosotros lo amamos en África. Nosotros nos dio escalofrío escuchar eso. Un seminarista, ¿verdad?, que hablaba español, ¿verdad?, y que conocía, y nos empezamos a citar textos de Romero. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que a nivel internacional la gente se tome en serio conocer, amar y comprometerse con el legado de Romero? Y entre nosotros todavía hay sospecha, mucha de nuestra gente todavía está ideológicamente manipulada, pensando que él fue un comunista, un subversivo, un agitador político, etcétera, etcétera. Creo yo que a esta altura esos niveles de ignorancia ya no los podemos tolerar. Pero la solidaridad internacional con Monseñor Romero en Europa, América Latina, América del Norte, Europa, África, es increíble. Y no lo hacen con cualquier santo, ¿verdad? Eso no se logra. ¿Por qué? Por el compromiso que tuvo. Muy bien. Micrófono. Micrófono, Miguel. Micrófono. Sí, tenemos una intervención más, perdón, Okay. ¿verdad? De un compañero o compañera, y pues cedemos los espacios para que pueda aportarnos o la pregunta o alguna algo más. Buenas tardes. Mi nombre es Liliana, no pude ponerlo ahí, pero yo solo quería hacer el comentario que yo tengo clases con el licenciado Julio y me encanta porque es lo mismo, él nos ha recalcado tanto lo que acaba de decir el licenciado, o sea, el impacto que a nivel de Europa y Latinoamérica tiene Monseñor Romero, cosa que en nuestro país no valoramos, o por lo menos ni siquiera tenemos una cultura de aprender sobre él o una cultura de estudiarlo, porque si a veces nos dicen a nosotros los salvadoreños, que le demos una reseña de Monseñor Romero, ya que a nivel internacional es un santo en algunas comunidades, entonces, y nosotros no sabríamos qué decir, o sea, no nos empapamos ni de nuestra propia cultura, ni de nuestra propia enseñanza, ni de nuestros propios mártires. Y me encantó ese comentario del licenciado, porque el licenciado Julio nos lo hacía saber, cómo es el impacto de Monseñor Romero al nivel de Europa, al nivel de Latinoamérica, pero por qué acá en El Salvador, que él es de esta cuna salvadoreña, nosotros no podemos dar ese mismo impacto. Entonces solo ese era mi comentario, gracias. Ok, Liliana, totalmente de acuerdo. Yo le encuentro una explicación, hay muchas, pero yo le encuentro uno, y la explicación que le encuentro es explicación ideológica, que todavía nuestro pueblo salvadoreño está marcado por una tendencia ideológica dominante. No es fácil, son más de un siglo, ¿verdad?, de esta tendencia ideológica dominante, donde se estigmatiza, etiqueta, difama aquellos que son incómodos. Y pues a Monseñor Romero lo difamaron. Bueno, el Papa dijo después de su canonización, ¿verdad?, que después de muerto todavía lo seguían difamando. Entonces, Monseñor Romero sigue siendo incómodo. Bien distinto es otro tipo de santo, ¿verdad?, que no es incómodo. Entonces es fácil, todo el mundo habla. Pero hablar de Monseñor Romero es hacer opciones también, asumir sus opciones. No ser neutro en un país, sino que encarnarse en el mundo de los pobres. Perfecto. Gracias, doctor. También tenemos una última participación y pues nuestro decano Roque Regalado pues tiene alguna pregunta para su persona. Dejo el espacio para que pueda hacerla. Okay. No es tanto una pregunta, sino que más que todo un agradecimiento, ¿verdad?, al doctor Reyes, ¿verdad? Él nos ha hecho una exposición magistral del pensamiento de San Romero en torno a los derechos humanos y a su pastoral. Todo esto agradecemos
que el aporte tan grande que está dando para nuestra Escuela de Teología. Estamos tratando en la Escuela de Teología promover la figura de San Romero. La Escuela de Teología tiene una particularidad, y es que es de múltiples confesiones, ¿verdad? Ahí nos encontramos personas miembros de diferentes comunidades de fe, y vamos encontrando puntos de comunión, puntos de unidad, también en torno al pensamiento de Óscar Romero, ¿verdad? Así es que quiero agradecer al doctor Reyes, no solo por su ponencia, sino también por la pastoral que él realiza, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de trabajar con el padre Lucio, y tiene una pastoral también muy aplicada al acompañamiento, o sea que lo que él nos está exponiendo ahora de Romero, él lo hace en coherencia también con su pastoral, ¿verdad? Y esto es de agradecerlo también. Son de los, diría yo, de los pocos sacerdotes que van quedando con esta opción, ¿verdad? Con esta opción ante una línea de ministro que muchas veces se ha ido proponiendo en la Iglesia Católica, más de carrera eclesiástica, más de carrera intelectual, ¿verdad? Está esta figura de sacerdotes como él, que van haciendo siempre el camino que hizo Romero, ¿verdad? Así que también agradecer ese testimonio pastoral, ¿verdad? Él está en una parroquia, digámoslo así, yo lo voy a decir así, sociológicamente es una parroquia difícil, pero teológicamente es una parroquia en el reino, ¿verdad? Porque es una parroquia que está entre los pobres, en las marginales, es una parroquia que está con una de las colonias más empobrecidas de Apopa, ¿verdad? Y allí él está haciendo su pastoral con la gente, acompañando a la gente y animándole a transformar esa realidad, ¿verdad? Es que al padre Lucio, pues mis agradecimientos por compartirnos, ¿verdad? Esta tarea, esta experiencia de reflexión. Bueno, muchas gracias. Ok, gracias, maestro Roque, ¿verdad? Y bueno, a ustedes también por escucharme y por invitarme. Y pues en lo que podamos, ¿verdad?, colaborar, pues estamos a la orden. Y les deseamos éxito en esta escuela y en todo el esfuerzo académico que ustedes hacen por formar profesionales comprometidos con ese humanismo, ¿verdad? Y con los valores del reino. También quisiera terminar con alguna indicación. Él ha publicado su tesis de maestría, ¿verdad? La ha publicado, y yo tengo todavía algunos ejemplares de esta tesis que es sobre Monseñor Romero. Para aquellos que quieran seguir conociendo el pensamiento del doctor Reyes, pues ahí tengo unos ejemplares, y ustedes lleguen a la oficina y ahí pues podemos ofrecerles los ejemplares. Están allí a la venta, y allí van a poder profundizar aún más lo que hoy en una hora pues él nos ha expuesto, ¿verdad? Ahí lo hace con mayor profundidad teórica, con mayor profundidad teológica, ¿verdad? En este sentido. Así es que eso también quiero agregarlo ahí para que quienes quieran obtener el libro. Excelente. Gracias, decano. Doctor, quisiéramos pedirle una última participación. Nuestro compañero y coordinador de la carrera de teología también tiene una pregunta. Ya sería la última, con lo cual cerraremos el espacio de preguntas y respuestas. Y pues no sé si todavía podemos hacerle una pregunta más. Bueno, sí, por mí no hay problema. Va, está bien. Bueno, doctor, gracias por su tiempo, por su exposición. Nos sentimos satisfechos por la intervención que ha tenido, y solamente quería resaltar lo que el decano nos acaba de mencionar, que en nuestra escuela de teología habemos estudiantes de diferentes confesiones de fe. Yo hacía un análisis hace recientemente, y pues hay una buena cantidad de estudiantes evangélicos que se están como introduciendo en la temática de Monseñor Romero, ¿verdad? Porque a veces en el tema evangélico se tiende como a descalificar simplemente porque es otra confesión de fe. Y aquí viene mi pregunta: ¿cómo usted considera que ha aportado la memoria y el legado de Monseñor Romero al movimiento ecuménico? Hace unos días estuvimos viendo, creo que fue el día lunes, que hubo, parece que hubo
una concentración, ¿verdad?, de varias confesiones de fe, y pues el nuncio apostólico dijo que eso era, que iba contra el derecho canónico, ¿verdad? Pero quizás como, ¿qué es lo que nosotros, bueno, en primer lugar, cómo aportaba Monseñor Romero al tema del ecumenismo? Y en segundo lugar, aquellos que venimos de una confesión de fe evangélica, ¿cuáles son aquellos aspectos que usted debería resaltar que debemos de conocer de su vida y de su obra? Esa sería mi pregunta, doctor, y gracias. Como no, Rigoberto, muchas gracias. Mira, sin duda, el ecumenismo que Monseñor Romero vivió fue muy amplio. Increíble, delegaciones del Consejo de Iglesia Mundial, cómo lo visitaban, cómo participaban de sus liturgias. En una ocasión le cedió la palabra en la época de la homilía al reverendo, a un doctor que venía representando el consejo de la iglesia. Entonces, Monseñor Romero creo que tenía una mentalidad muy abierta y había descubierto que las semillas del verbo estaban en todas partes y en otras confesiones de la fe, y que y que tenemos que luchar por la unidad del país, por la unidad del género humano, y que las barreras ideológicas o religiosas estamos llamados a superarlas, porque lo que importa es la vida humana, ¿verdad? La dignidad de la persona. Entonces, el ecumenismo que Monseñor Romero desarrolló es increíble, a tal punto que acordémonos que la primera confesión religiosa cristiana que le dio culto público fue la iglesia anglicana, ¿verdad? En Inglaterra, en la abadía de Westminster, le erigió una estatua, hay una imagen de él. Entonces, cuando aquí nos decían, ¿verdad?, que eso era prohibido, cuando eso todo el culto público era prohibido, que eso atentaba contra el proceso de canonización, ¿verdad? Entonces, yo por lo menos mi respeto para las iglesias históricas que trabajaron y cultivan el legado de Monseñor Romero. Ya en otras confesiones de fe, yo no he tenido mucha oportunidad de analizar cuánto lo han estudiado, ¿verdad? Yo no he tenido la oportunidad, ¿verdad? Pero las iglesias históricas sí, ¿verdad? Sí tienen un aprecio, un compromiso con el legado de Monseñor Romero. Y siempre están ahí, han estado ahí, ¿verdad?, acompañando en la celebración. Yo creo que el incidente que pasó el lunes, ¿verdad?, para mí fue una acción manejada de manera imprudente, ¿verdad? Tuvo que haber sido pues de manera privada, ¿verdad?, y no de esa manera, porque mandamos un mensaje de ser intolerantes, ¿verdad?, de no ser inclusivos, de no tener un espíritu ecuménico, ¿verdad?, y de ser cerrados, ¿verdad?, y de poner la ley por encima de la persona y no al servicio de la persona, ¿verdad? Así es que pues yo invito a las demás confesiones que lean las homilías de Monseñor Romero. Yo creo que esto les va a ayudar en su madurez cristiana, porque al final lo que buscamos es que el cristiano produzca fruto y que incida en la transformación de la sociedad, esté donde esté, ¿verdad? Esté donde esté. Ese sería mi llamado, Roberto, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, doctor, por su participación y el aporte que esta noche nos ha hecho. Creo que nos abre un panorama para todos aquellos que de alguna manera, pues, no somos parte, como se mencionaba, de estas iglesias históricas, sino que nos hace hacer conciencia de la realidad a través del mensaje y del pensamiento de Monseñor Romero. Pues gracias, doctor, esta noche por su participación y a cada uno de ustedes. ¿Verdad? Creo que el espacio es muy poco para poder hacer nuestras preguntas. Tenemos un tiempo muy limitado. Las disculpas de escaso a todos aquellos que todavía se quedaron con esa inquietud. Pero para ir cerrando, también pues tenemos una reflexión más, una reflexión final, y pues está a cargo de nuestro licenciado Omar Guadrón, ¿verdad?, coordinador de la carrera de teología de la Universidad Luterana Salvadoreña. Pues también queremos dejarle el espacio donde él tiene un aporte breve sobre toda esta realidad y la... Licenciado, dejo con usted el aporte.
Ok, gracias. Bueno, quizás mi participación va enfocada en agradecerle a todos los estudiantes por haber aceptado la invitación. Nuestro plan de estudio de la carrera de teología está fundamentada en 3 ejes principalmente: en una teología latinoamericana, en una teología bíblica y en una teología pastoral. Y dentro del enfoque de la teología pastoral es muy importante que reflexionemos sobre la pastoral de Monseñor Romero, ese enfoque a los derechos humanos que pues él tuvo durante su pastoral. Y es importante que estos seminarios, estos espacios son complementarios a las materias que nosotros tenemos dentro de las aulas. El teólogo no solamente sale formado cuando termina una carrera, sino que es una formación continua, permanente. Y por lo tanto estos espacios buscan precisamente formar integralmente al teólogo para que, como decían nuestros ponentes, nuestros participantes, se haga cargo de su realidad, de esas realidades concretas de pobreza, de necesidad. Y precisamente creo yo, y pues así lo estoy convencido, que hoy más que nunca están vigentes el pensamiento de Romero en nuestros días, de nuestro país. Así que cada uno de nosotros pues estamos vinculados a una confesión de fe, a una comunidad de fe. Vayamos y hagamos una pastoral a favor de las personas, con un enfoque en los derechos humanos, sobre todo a las personas más necesitadas. Así que agradecerle a todos los estudiantes y animarles para que próximos espacios podamos hacer el esfuerzo también de conectar. De mi parte, pues agradecerle al doctor por habernos participado y pues al decano también por abrir estos espacios y ser motivador, ¿verdad?, para que pudieran darse. Así que muchas gracias y feliz noche para todos y para todas. Bueno, muchas gracias y feliz noche para todos. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Bendiciones. A todos. Gracias.